Listo, ahí. Ahí ves la pantalla bien y me escuchas. Sí, Listo. Entonces, pues prácticamente el quiz que les va a poner él es todos los temas del parcial menos respiratorio y piel. Entonces, vamos a ir viendo esto y sé que también les puso dos artículos. Entonces, si algo, al final te voy a pasar unas diapos que tengo de resumen de esos dos artículos, porque la verdad, el quiz del semestre pasado fue de esos dos artículos. Entonces, como para que tengas los dos también, por si algo, bueno. dale, Isa. Entonces, vamos a empezar con la formación del globo ocular y del oído. Entonces, todo el sistema visual está compuesto por globo ocular, las vías visuales y ya la corteza cerebral. El ojo como tal se va a formar por dos partes grandes. La copa óptica, que es esta de aquí, que va a salir del cerebro prácticamente, del prosencéfalo. O sea, que va a salir de adentro de la cabeza y va a empezar a salir hacia el exterior. Y mira que tiene la formita como tal de una copa o pues para mí se parece mucho a un bracito de un Lego. Entonces, desde el cerebro empieza a salir hacia afuera de forma de copita, esa es la primera estructura, y la otra estructura que ayuda a formar el ojo es la vesícula del cristalino, que esa al contrario va de afuera hacia adentro. Entonces mira que acá tenemos un reborde de ectodermo, que prácticamente va a ser piel en un futuro. Entonces ese reborde de ectodermo va a empezar a invaginarse, se va a empezar a meter, lo que te digo, de afuera hacia adentro, hasta que queda totalmente dentro. O sea, se vuelve como una burbujita que va entrando y se separó del borde y ya quedó interno. Entonces, esas dos estructuras como tal se fusionan y me forman el globo ocular, tanto la copa que viene de adentro hacia afuera como el primordio del cristalino que va de afuera hacia adentro. Entonces, dependiendo de eso, pues van a formar diferentes estructuras, vamos a ir viendo por acá. ¿Quiénes participan como tal en la formación? Casi que todas las capas, tanto neuroectodermo, que es como la parte nerviosa de esa capa germinal que es el ectodermo, entonces por eso mira que te digo que sale como tal del cerebro, que me va a formar retina, nervio óptico y capa posterior, o sea, toda la primera parte del ojo, uno dibuja un ojito así, acá está el nervio, por acá ya está la cámara anterior, casi que todo esto de acá esta raya para atrás es neuroectodermo, porque es la copa. Ectodermo craneal, que es lo que te comentaba ahorita, que es piel, empieza a imaginarse formando una vesícula y entra formando el cristalino. Mesodermo local, que mesodermo es todo lo que me da estructuras de soporte, entonces él va a quedar por acá afuera, como dándome todo lo que es estructura de soporte, eso termina formando lo que es, por ejemplo, la capa fibrosa, la coroides, la esclerótida, que es toda la parte blanca del ojo. Entonces, como tal, soporte. Y un pedacito de la cresta neural que ayuda a terminar de formar lo que es cámara anterior. Pero grande, 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 y lo que nos importa es neuroectodermo, ectodermo para la vesícula del cristalino y el mesodermo local, que es como todo el exterior que me va a dar soporte. Esto de acá, ignóralo porque esto es oído, se me coló ahí esa foto. Entonces, acá una fotico como resumen que nos ilustra como todo el proceso. Mira que acá en azul tenemos lo que es ectodermo, piel, capa más externa que va a ser piel, de rosadito mesodermo que me va a dar estructura y desde el cerebro, de dentro para afuera, se empieza a formar la copa óptica. Entonces, la copa óptica, mira que tiene como dos capas y un espacio intermedio. Ese espacio intermedio se va a llamar espacio interretiniano, que la verdad no tiene ninguna importancia, simplemente es un espacio como tal que después se va a cerrar porque tanto la capa externa, que es esta de acá, como la capa interna, se van a adosar, a juntar más adelante. Mira que acá hay un espacio, acá se va haciendo más chiquito, se van pegando hasta que ya se pegan por completo. Y la vesícula del cristalino lo mismo, se empieza a imaginar y ya queda hasta adentro, ya se vuelve una estructura totalmente intraocular. Importante, mira que acá empiezan a aparecer los vasos y aloideos. Esos vasos pues como que se meten por el tronquito de la copa y me van a ayudar a irrigar lo que es el cristalino y en general todas las capas que están en el interior como para ayudar a nutrición, o sea, el nutre para que crezcan, se formen y sí.
pero lo importante es que estos vasos hialoideos se tienen que reabsorber. Al momento del nacimiento, estos vasos no pueden existir. ¿Por qué? Pues el cristalino es una estructura totalmente transparente. Entonces, si cuando nace tiene una arteria pegada, que la sangre es como turbia, por así decirlo, me va a apocar el cristalino, entonces vamos a tener problemas de la visión. Entonces, ¿cómo vemos, digamos, dependiendo de las semanas? Entonces, empieza todo en la cuarta semana. ¿Con qué? Con las estructuras que te dije, tanto la copa óptica, de adentro hacia afuera, desde el prosencéfalo del cerebro, empieza a aparecer la vascularización primitiva, que son los vasos hialoideos, para empezar a nutrir más adelante principalmente el cristalino. En la sexta semana ese cristalino ya empieza a meterse, ya es una estructura intraocular, mira que sería esta de acá, esto era la vesícula del cristalino que ya quedó interna en la semana 6. Se empieza ya a formar la córnea, esclera y coroides, que son todas estas de acá, córnea, la esclera esta parte de acá que es de mesodermo y la coroides que de ahí salen los ligamentos que me sostienen al cristalino. Prácticamente todo es cámara anterior, porque la copa me formaba todo lo que era cámara posterior, retina, nervio óptico y parte del iris. Y ya pues el resto del tiempo, que es hasta la semana 20, pues ya vamos a tener todo lo que es el ojo formado con sus 3 capas, tanto la retina, que es todo lo nervioso, el tracto vascular o la uvea, que la uvea la comprenden acá la coroides, que es la capa vascular, el cuerpo ciliar y un pedazo del iris. Todo eso sería la uvea, toda la parte vascular. Y ya por último el cristalino y la córnea, que son toda la parte anterior, la cámara anterior. Acá otra, pues como repetir lo que ya habíamos dicho, la retina viene de la copa y por la fusión de esas 2 capas. Lámina neural, que sería la capa interna, y epitelio pigmentario, que sería la capa externa. El tallo óptico, que era el tallito de la copa, que se empieza a obliterar y después me va a terminar formando lo que es el nervio óptico, y el cuerpo del iris, que sería el extremo más distal de lo que era la copa. Mira que la copa iba hasta aquí ya formó retina, acá el nervio óptico, y por acá termina formando el iris, o sea, su extremo final termina formando el iris. Lo de las arterias aloideas que te dije, que se tienen que reabsorber al momento del nacimiento, la aparición del humor vítreo, que él prácticamente se termina de formar casi al final del embarazo, y su función como tal es darle la forma al ojo, porque el humor acuoso, que es el de la cámara anterior, es el que se encarga de nutrir y ese constantemente se está reabsorbiendo y recambiando. El humor vítreo sí es constante durante toda la vida, como para darle estructura. Entonces acá está lo que te explicaba de las capas de la copa. Esta de acá, pues contrario a lo que uno puede creer, esta de acá es la capa interna. ¿Por qué? Porque está en el interior del ojo. Se supone que todo esto acá está lleno de humor vítreo, perdón. Y esta de acá era la capa externa o pigmentaria de la copa. Todo esto antes era espacio interretiniano, pero eso terminó funcionando para terminar formando las 10 capas que conocemos normalitas de la retina. Entonces, todo lo que es la capa interna, pues tiene todas las células ganglionares, tejido nervioso, empiezan a juntar sus axones para que después viajen por todo el tracto óptico, y al fondo, al más exterior, más pegado como a la periferia, está la capa pigmentaria, donde está todo lo que son los conos y los bastones, los que me van a ayudar a diferenciar los colores y el blanco y negro. Como mnemotecnia, pues ahí como para que ayuden los conos, los bastones, como los que usan los viejitos, y los viejitos tenían el televisor a blanco y negro, entonces uno seguía con eso, un bastón de los viejitos blanco y negro, y los conos pues son como coloridos de los niños, entonces esos ven colores. Acá está, pues yo pongo muchas fotos como para uno guiarse, porque pues sirven mucho las gráficas diferentes, pero sigue siendo al final lo mismo: arteria, copa, vesícula del cristalino. Acá ya tendremos como tal la formación final de lo que sería el ojo. Mira que acá la cámara anterior y más externa es por ectodermo y un pedacito de la cresta neural, que él ayudaba a formar todo lo que era córnea y pedacitos de la esclera. Todo esto de acá, el resto de la esclera que me da tejido y soporte, es por el mesénquima, y no lo copié como tal, pero capa posterior de la retina y el tracto óptico, todo esto salió del neuroectodermo. Entonces, por último, sería la formación de los anexos oculares, que sería prácticamente los párpados y las glándulas, que es súper fácil. Es como si se formara otra vesícula. Entonces, la capa externa, que es ectodermo y mesodermo, empieza como a medio invaginarse y a formar unos plieguecitos, como unos dedos. Y mira que
tiene totalmente la forma de un párpado. Entonces simplemente empiezan como a tomar esa forma, se fusionan más o menos a la 9ª semana y en el 7º mes ya se separan, queda párpado superior, párpado inferior y pues tenemos como datico ahí que los bebés empiezan a parpadear como tal al 7º mes, que es que ya se separó. Y como vamos a tener la participación pues de ambos, de dos de las capas germinativas, que son ectodermo y mesodermo, pues esas como que evolucionan y con ayuda también de la cresta neural, pues dando origen a las glándulas. Entonces simplemente es como interacción entre estos dos epitelios que forman al final las glándulas. ¿Qué alteraciones entonces en la vía visual podemos ver? Acá hay dos de las más comunes. Tenemos el coloboma, que es un cierre incompleto del iris, la fisura óptica. Entonces, todo esto era el extremo final de la copa. Entonces puede llegar que pues no se terminó de fusionar, sino que quedó por acá una abertura. Entonces vamos a tener problemas de la visión, porque no va a haber como una pupila formada como tal, y es muy importante la formación de la pupila para que pueda haber regulación del paso de la luz. Entonces estas personas más que todo no van a poder ver cuando hay mucha luz, porque la idea es que se pongan, pues como que hagan ideoconstricción para impedir el paso, pero como va a estar todo esto acá abierto, va a ser un cierre incompleto, pues no se va a poder regular muy bien. Y ya el otro, pues el anoftalmio, todo lo que tenga el prefijo an es que no se está formando, entonces ausencia del ojo. Simplemente puede haber una alteración en cualquiera de los procesos que mencionamos anteriormente. Listo. Entonces vamos para el oído, que es literalmente lo mismo, o sea, es un proceso muy similar. El oído grande o como tal el sistema auditivo está formado por 3 grandes cavidades: oído externo, medio e interno. Y pues ya las vías auditivas y ya el cerebro, pero nos vamos a enfocar en la formación de los 3 oídos, por así decirlo, entre comillas, externo, medio e interno. El primero que se forma, pues se va a formar en este orden: el primero el interno, el segundo el medio y por último el externo. Entonces el interno se va a formar exactamente igual como se formaba la vesícula del cristalino. En este ectodermo se va a empezar a engrosar, que es lo que conocemos como la placa óptica, porque necesito que este epitelio se ponga gruesito para yo tener sustrato para formar todo lo que me va a formar después del oído interno. Entonces se engruesa y se empieza a invaginar. Entonces placó invaginada, se empieza a meter hasta que ya queda como una burbujita interna. Esto sería como el cristalino, que se empezó a invaginar y quedó dentro como una estructura ya pues interna. Entonces, a medida que evoluciona, pues ya tenemos la vesícula óptica dentro, se van a empezar a formar las estructuras del oído interno, que son grandes, pues como a grande modo podemos dividirlo como en 2 secciones. La sección vestibular, que es el utrículo, el sáculo y todos los conductos semicirculares que se encargan de lo que es el equilibrio, y ya la porción coclear, que se encarga de la audición. Por ejemplo, esto acá es como se vería una cóclea por dentro, pero eso es una subdivisión anatómica y funcional pues demasiado específica y compleja, y eso no se los va a preguntar él. Entonces simplemente como para tener grande la formación del cóclea, que es todo lo auditivo, y vestibular, que es lo del equilibrio. Esto sería, por ejemplo, la cóclea en su interior, que por acá había el sonido y hace vibrar estas celulitas para que conviertan la energía mecánica en eléctrica. En fin, un proceso que la verdad no nos compete en este momento. Entonces ya tenemos la formación del oído interno. Nos pasamos al oído medio. ¿Qué oído medio? Es fácil porque es volver a repasar arcos faríneos. Entonces, como repasito, acuérdate que el primer arco faríngeo me da los primeros 2 huesecillos, martillo y yunque, y el segundo arco faríngeo me da el tercer huesecillo, que es el estribo o el estapedio, y también los músculos que están ahí en el oído medio, que serían el tensor del tímpano, tensor cuerda del tímpano y el estapedio, que pues yo cuando les había dado la monitoría de arcos faringeos decía como que no se enfocaran tanto en eso, que más que todo y principal los huesecillos. Entonces ahí ya tenemos formación como tal de huesos del oído medio, falta toda la cavidad como tal. ¿Y de dónde sale la cavidad? De la primera bolsa faríngea, que me forma cavidad timpánica, o sea, donde están encapsulados los huesecillos, la cadena osicular, y de paso también la trompa de Eustaquio, la faringotimpánica, que después ya se conecta con la faringe.
Ahí ya acabamos, ya tenemos todo el oído medio formado. Bueno. Y también la trompa de Eustaquia faríngea, que me forma cavidad timpánica, o sea, donde están encapsulados los huesecillos, la cadena osicular, y de paso también la trompa de Eustaquio, la faringotimpánica, que después ya se conecta con la faringe. Ahí ya acabamos, ya tenemos todo el oído medio formado. Bueno, y también la membrana faríngea me ayuda a formar lo que es el tímpano, que es esa membrana que me va a separar oído medio del oído externo, que ya vamos a ver cómo se forma. Bueno, entonces, ¿qué llevamos por el momento? En la cuarta semana también se empieza a formar todo, igual que en el sistema visual. Empieza siempre con el oído interno, con la placoda óptica, se va invaginando, queda ya interna como la vesícula óptica y se origina el oído interno. De la 4 a la 6, pues ya se empiezan a formar todas las estructuras internas, que es lo que te decía de la coclear, la porción coclear y vestibular. Y acá está lo que te digo, coclear y vestibular, grande, grande, grande. Entonces ya tenemos oído interno, medio, y vamos para el conducto auditivo externo, que el conducto auditivo externo viene del primer surco faríngeo. Es simplemente, esto está por aquí, la invaginación de ectodermo y mesodermo, pero él nunca se vuelve una vesícula interna, simplemente se invagina y se termina conectando con el oído medio. Entonces ya queda invaginado, llegó a donde tenía que ubicarse y ya quedaron como tal conectados, separados por la membrana timpánica. Entonces simplemente las tres porciones del oído se forman, interno, medio y externo, en diferentes tiempos, pero al final, en su formación, todos se terminan acomodando, o sea, a medida que crecen, como que todo encaja perfectamente. Entonces, por acá estaba la vesícula óptica que formó el oído interno. Por acá empezaron a surgir el surco faríngeo, que era el primero que me da toda la membrana timpánica, entonces ahí ya quedó acomodado al lado del interno. Y acá por donde se invaginaba, se formó el conducto auditivo externo que se ubicó y ya quedó en el límite con el medio. Entonces ahí se van formando. ¿Y qué nos falta? El pabellón auricular, que es la oreja. El pabellón auricular va a venir de seis tubérculos, que están pues como al lado del embrión. Estos tres primeritos, el 1, 2 y el 3, vienen del primer arco y los tres de abajo vienen del segundo arco. Entonces simplemente es tener en cuenta qué es lo que forman. Ellos se van fusionando y me dan la estructura de la oreja que conocemos normal. Entonces que el primer tubérculo, que es este de acá, me forma el trago. El antitrago, que es como su opuesto, por el sexto tubérculo. El hélix por el tercero y el resto me forman el antihelix. Las malformaciones como tal del pabellón auricular, pues uno podría decir, bueno, es un niño que nació con un pabellón auricular, pues con alguna malformación, eso es anatómico, estético, no tiene ninguna importancia, pero sí tiene mucha importancia porque el gen que codifica la formación como tal del pabellón auricular también es el gen que codifica la formación de las vías urinarias. Entonces, un niño que tenga algún defecto en la formación del pabellón auricular, tenemos que irnos a revisar vías urinarias porque es el mismo gen. Entonces, si hubo un defecto en la formación de acá, puede que ese gen también generara un defecto en las vías urinarias. Entonces, súper importante esa asociación, no es simplemente algo estético. Entonces, esta está súper buena, es prácticamente el resumen de todo lo que acabamos de decir. Y esto es un resumencito que está en el libro del profe, que es de dónde sale cada cosa. Entonces, de las 6 tumefacción, de los 6 túrculos, pabellón auricular. Primer surco, conducto auditivo. Primera membrana, membrana timpánica. Segundo arco, estapedio. Primer arco, martillo y yunque. Primera bolsa, oído medio. Y grande, 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 mira que el oído interno se termina dividiendo en porción dorsal, que es la audición, y porción ventral, que es la vestibular del equilibrio. Y esto pues ya la estructura como tal formada. Vamos para neuroembriología. ¿Alguna duda que hayas tenido con formación de globo ocular oído o vamos bien? Y no, vamos bien. Listo. Bien. Entonces vamos para neuroembriología. Entonces,
Contrario a lo que veíamos ahorita, miren que casi que todo empieza en la cuarta semana, pero la formación del sistema nervioso empieza desde en la tercera semana, o sea, empieza el periodo embrionario y de una empieza la formación del sistema nervioso. ¿Cómo se llama la formación del sistema nervioso? ¿Cómo la llamamos a ese proceso? Porque todo tiene su nombre, por así decirlo, la neurulación. Entonces, la neurulación es la formación del tubo neural. ¿Cómo se va a formar? Lo mismo que hemos venido repitiendo. Primero vamos a tener una placa, que necesito que se engruese toda esta porción de ectodermo, que de ahí es donde sale la placa neural. Se empieza a cerrar para formar un tubo, entonces acá tenemos como la mitad del paso, va en un surco, acá ya se me está cerrando, ya está formando el tubo, y acá ya tenemos la formación del tubo neural completo. Entonces vamos a tener la formación de un tubo tiene dos extremos, una porción craneal o cefálica y una porción caudal. Súper importante, necesitamos que esos extremos se cierren, porque si no, ahí vamos a tener las malformaciones como los disrafismos, una anencefalia, una espina bífida y un millón de cosas porque no se cierra el tubo. ¿Cuándo se tiene que dar entonces como tal el cierre de esos extremos? Primero se cierra el craneal en el día 24-26 y después se cierra el caudal en el día 26-28, casi que seguido. Y acá entra pues todo lo que es la suplementación de las embarazadas con el ácido fólico, porque el ácido fólico ayuda mucho al cierre del tubo neural, entonces por eso más que todo es que lo damos. Entonces, ¿de dónde sale el sistema nervioso? Va a salir del ectodermo, de acá, ectodermo en la tercera semana, y acuérdense en esta tablita que el profe siempre pone, el ectodermo se divide grande en ectodermo superficial, que es el que forma piel y anexos, que este no nos importa por el momento, y el neuroectodermo, o sea, todo el de acá, de este cuadrito, que sí me va a formar sistema nervioso, y es súper importante porque se va a dividir también en dos, en cresta neural, que me forma sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y el tubo neural, que es el sistema nervioso central. Tubo neural es el que acabamos de ver. Se formó la placa, se cerró, formó su tubito. Y la cresta neural, que es sistema nervioso periférico, es este remanente azulito que se ve acá. Este de acá es cresta neural. Entonces, todo esto es neuroectodermo. Esto de acá es para el sistema nervioso central y esto es cresta neural, lo azul. Entonces, miren que a medida que se cierra, la parte azul que va a ser sistema nervioso periférico o cresta neural quedó afuera. Entonces, va a quedar al ladito del tubo neural. Él no queda insertado como tal en el tubo, porque me va a formar otra estructura, el sistema nervioso periférico. Entonces, cresta neural o sistema nervioso periférico es sinónimo de migración. Todas las células, estas de acá, que están pues incluidas en todo ese tejido, que es ectodermo, son células que pierden unas proteínas de adhesión, entonces no van a quedar acá fijas, sino que van a poder viajar a donde sea que sean necesarias, se pueden mover lejos de su sitio de origen y van a tener un potencial pluripotente, es decir, se pueden diferenciar a cualquier tipo de célula. Entonces, si es una célula de la cresta neural que viajó a la médula suprarrenal, se diferencia en célula cromafin. Si fue al diente, se diferencia en odontoblasto. Si se fue a la piel, se diferencia en melanocito y así sucesivamente. Entonces, esa migración tiene, digamos, entre comillas, una pequeña limitación. ¿Por qué? Porque toda esa cresta neural va a estar dividido en tres grandes partes y todas esas partes me van a determinar hacia dónde se va a ir. Entonces, por ejemplo, tenemos la craneal, que como su nombre lo dice, entonces son todas las estructuras de cabeza y cuello, lo más superior. La circunfaringia se subdivide en otras dos, vagal, que me va a ir al sistema digestivo, y cardíaca, que como su nombre lo dice, va para el corazón. Y ya por último la troncal, que va de la sexta somita para abajo, me va a ayudar a formar todo lo que es, pues, miembros inferiores, todo lo que es para abajo. Ay. Entonces es importante, no se tienen que aprender todo lo que me forma, simplemente con que se sepan las tres divisiones, la craneal, que es la más superior, esta de acá en verde, la circunfaringia, que es hasta la sexta séptima somita, y esa sexta séptima somita es el punto de corte también para la troncal, que es la de más abajo, todo eso, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta simplemente en qué se divide, que la cresta neural es pura migración y diferenciación, y que vienen todo de tubo neural del neuroectodermo. Entonces, ya vimos cómo se forma el sistema nervioso periférico, cresta neural. Vamos a ver lo que es tubo neural, es decir, sistema nervioso central. Ay, perdón,
primero, las malformaciones o defectos que puede haber si hay alguna alteración en esa migración. Entonces, algunos ejemplos. Tenemos el megalocolon agangliónico congénito o enfermedad de Hirschsprung. Simplemente es una enfermedad en la que las células nerviosas que tenían que viajar al intestino no viajaron, entonces los intestinos no van a tener neuronas. Entonces prácticamente no van a funcionar porque no van a poder hacer absorción, no van a poder hacer la digestión, se me fue la palabra, pero el movimiento que hacen los intestinos como para que dé la digestión y el movimiento, entonces sería un intestino pues no funcional. También está, por ejemplo, el síndrome de George, que viene que acabamos de tener ausencia del timo, entonces vamos a tener un déficit de los linfocitos, cardiopatías y malformaciones faciales, o acabamos de tener 3 zonas afectadas, de 3 zonas que no migraron. La neurofibromatosis, que son tumores del sistema nervioso central, porque todo esto es células del sistema nervioso. Entonces puede ser central o periférica, dependiendo de las manifestaciones. Digamos, la que más vemos es la tipo único, que es periférica y es más benigna, que son las máculas café con leche. Cuando un niño tenga, importante, son 6 máculas café con leche. No es que cualquiera que tenga como esos lunares ya tiene neurofibromatosis, no. Cuando es un niño que tiene más de 6, ya empezamos a sospecharla. Y ya la central, que es más grave porque es del central. El feocromocitoma, que es cuando hay tumor de la glándula suprarrenal, entonces va a haber un montón de catecolaminas que generan hipertensión. Y el albinismo, que son melanocitos defectuosos, entonces no producen la melanina necesaria para dar pigmento a la piel, entonces por eso se da el albinismo. Esos son algunos ejemplos de defectos de migración de las células de la cresta neural. Entonces ahora sí, lo que les decía, sistema nervioso central. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a tener grande estas células, que son las células de la glía. Entonces vamos a tener las neuronas, los astrocitos, que son los que me forman la barrera hematoencefálica y me van a dar soporte, los oligodendrocitos, que son los que me producen la mielina en sistema nervioso central, porque acuérdense que en sistema nervioso periférico son las células de Schwann, y las células del ependiblasto. Todas estas que les estoy mencionando son células de la glía. ¿Qué hacen las células del ependiblasto, las del epéndimo? Me tapizan el plexo coroideo, es decir, todos los ventrículos. O sea que estas células son las que me forman el líquido cefalorraquídeo. Y ya tenemos pues otras células de la microglía, pero esas ya vienen de otros lugares. Lo que nos importan son estas de acá, las células de la glía. Y pues acá les dejé como un datico de que esas también se pueden malignizar y formar tumores, pero eso es como un datico ahí extra. Entonces, histiogénesis, o cómo se forman como tal esas células. Entonces, este se explica mejor acá. En el tubo neural, acuérdense que estamos en la fase de tubo. Esta es la luz y acá tenemos todo lo que son las capas. Las capas de ese tubo se van a dividir entonces en 3. La más interna, que es la ventricular, la de la mitad, que es la intermedia, y la más externa, que es la marginal. Normalmente, ¿cómo va a estar todo distribuido? Los cuerpos de las neuronas van a estar en la ventricular y la marginal, y los axones de las neuronas van a estar hacia la periferia. Acuérdense que, acuérdense que todo lo que es sustancia gris son cuerpos de las neuronas, y todo lo que son sustancia blanca es los axones. Entonces miren que en la médula está organizado igualito a este, con los cuerpos en la mitad y los axones hacia afuera. Cuerpos en la mitad, axones hacia afuera. Pero ¿qué pasa? En el encéfalo, el cerebro está al revés. Los cuerpos están hacia la periferia y los axones van hacia la mitad. Entonces, para la formación del cerebro, estas células que están en la capa intermedia tienen que migrar, se tienen que ir a la periferia. O sea, todo esto de acá tiene que viajar para que ya no esté aquí el cuerpo, sino que empiecen a quedar por acá. Cuerpos al exterior y axones hacia adentro, para que quede con esta formación: sustancia gris en la periferia y sustancia blanca en el centro. La médula sí queda con la misma organización, el cuerpo en la mitad y los axones hacia afuera. Entonces,
Vamos a dividir la formación del sistema nervioso en 6 etapas. Ya les expliqué la neurulación, la formación del tubo, primero la placa neural, surco neural y ya después el tubo neural. Ya les voy a explicar entonces el resto de etapas, que son, después de la neurulación, de la formación del tubo, vamos a tener la segmentación. Ese tubo neural se va a empezar a dividir para formar diferentes estructuras. Entonces ya les explico más adelante bien. Después de esa segmentación sigue la neurogénesis y la gliogénesis, o sea, la formación de las neuronas, las células de la glía. Sí, pues en sí, formación de las neuronas. Después, esas neuronas tienen que migrar, distribuirse donde se tengan que distribuir, como lo que les expliqué ahorita. En este paso, para que queden acomodadas, se da la migración, en el que los cuerpos ya no están en el centro, sino que están en la periferia. Periferia, axones hacia la mitad. Entonces hay una mnemotecnia muy buena como para memorizar esas... Ay, perdón, me salté estas. Después de que migran y se acomodan, siguen la sinaptogénesis y la mielinización. Estas dos etapas comprenden lo que es el neurodesarrollo. O sea, hasta aquí tenemos todo lo que es estructural. O sea, ya todas las estructuras que necesitaba están formadas. Desde la semana 20 hablamos más de desarrollo funcional. Entonces, la sinapsis que hay que hacer entre neuronas para que haya aprendizaje y memoria. Y la mielinización, porque acuérdense que los axones de las neuronas son súper importantes para la transmisión del impulso nervioso. Entonces, súper importante esas conexiones entre neuronas y la formación de la mielina. Y miren que acá les puse el inicio desde semana de 20 y desde 34, pero no les puse un final. ¿Por qué? Porque este proceso, tanto sinaptogénesis como mielinización, continúan después del nacimiento. O sea, no es como que paran en el embarazo, sino que siguen después de nacer. Entonces, la mnemotecnia que les hablaba. Entonces, la primera etapa, ¿cuál es? La neurulación, o sea, la formación del tubo. Y vamos a hacer la comparación con la construcción de un edificio. Entonces, necesitamos primero preparar el terreno. Una placa gigante de terreno bien acomodado, que sería la placa neural, que después me va a formar el tubo neural. Entonces, acá tenemos las vigas con la formación de los tubos. Y esas vigas vamos a empezar a dividir todo por pisos. Es decir, si ya todo lo estoy dividiendo por pisos, sería la segmentación. Y esta de acá sería la neurulación. ¿Qué sigue? Ya dividí los pisos. Tengo todo en obra negra, por así decirlo. Entonces, ¿qué sigue después de dividir? Empezar a estucar y a formar paredes. O sea, a rellenar todo de pues, la materia prima de ese sistema. ¿Cuál es la materia prima del sistema nervioso? Las células como las neuronas. Entonces, todo eso sería neurogénesis, histogénesis y toda la formación de las células. Entonces ya tenemos los pisos divididos con sus paredes, toda la estructura está como tal formada, que sería esto de acá. Pues sí, entonces acá estucamos y de acá vamos de abajo hacia arriba, entonces esto sería migración, en el que ya tenemos los pisos formados. Entonces ya está todo formado estructuralmente, sigue todo lo que es interno. Vamos a ponerle luz al edificio. ¿Cómo le ponemos luz? Hacemos conexiones de los cables y todo esto sería sinaptogénesis. Y no podemos dejar esos cables pelados. Entonces, después de que ya tenemos todas las conexiones, los tenemos que envainar, recubrir, que sería la mielinización. Entonces acá les dejé el super resumen de la comparación. Preparar el terreno es la placa, los cimientos con los tubos es la neurulación, la división de los pisos es la segmentación, todo se rellena y se estuca es neurogénesis y migración, porque voy de abajo para arriba rellenando todo. Las instalaciones eléctricas son sinaptogénesis, aislar es la mielinización y ya si yo quiero, digamos que acá en este piso sea de lectura, este sea de la música, este sea de baile, todo eso es especialización, entonces sería el neurodesarrollo, y así adapto cada piso a cada cosita. Entonces acá les queda el resumencito mucho más fácil de cómo es cada paso. Entonces de las 6 etapas les expliqué neurulación, ya les voy a explicar segmentación, vamos por migración, cuando se van a acomodar. Entonces, ¿quién me coordina
o quién me ayuda a que esas células migren y se organicen, principalmente en el encéfalo, que acuerden que tienen que hacer ese trueque de cuerpos hacia el exterior y acciones hacia adentro. Las células de la glía, ellas me guían hacia dónde como tal se tienen que ir para que queden bien acomodadas, porque eso depende la organización de la corteza, que haya, acuérdense, un arquicórtex, yuxtacórtex e isocórtex, que todo el arqui son las emociones, todos los arqui son la memoria, los yuxtas son emocional, el isocorteza son ya todas las funciones superiores, todo lo que es razonamiento, que todo lo ventral, o sea, en la mitadcita es motor y ya hacia la periferia, más a lo lateral, están todas las funciones sensitivas. Entonces, simplemente eso, que todo migre, se organice como se tenga que organizar y todo gracias a las células de la glía, que rima con guía, entonces es como facilito. Entonces seguimos con la sinaptogénesis, lo que les decía, empieza en la semana 20, sigue en el nacimiento y es empezar a formar conexiones para empezar a tener esas funciones superiores. Entonces tenemos 3 picos de sinapsis. El primero es entre los 2 meses y los 5 años, que es lo primero que se le tiene que estimular a un niño, que es lo primero que van, los primeros sentidos que va a usar, la audición y los ojos, la visión. Entonces con esto empieza a conocer su medio, a reconocer rostros, a imitar gestos, y la auditiva, súper importante, porque la que sigue, que es el lenguaje, depende de la audición. Un niño sordo, un niño que no escucha, nunca va a aprender a hablar, porque el principio del lenguaje es escuchar, es repetir y copiar lo que escuchamos de otros. Entonces, por eso las principales que se forman, auditiva y visual. Y ya la segunda, de los 8 meses hasta los 5 años, miren que justo el punto de corte son la edad en la que decimos que uno gana conciencia, porque ya tenemos las principales funciones desarrolladas, sería la función del lenguaje, que acá pues entraría, si hay alguna alteración, pues todo lo que son las afasias, las dispraxias, alguna dificultad para hablar. Y súper importante otra vez, el lenguaje depende de la visión y la audición. Entonces, si no tenemos el pico y estimulamos a los niños en sus primeros meses para sus funciones auditivas y visuales, es un niño que va a tener problemas en el lenguaje. Y ya por último, el último pico que se da del primer año hasta los 20 años es todo lo de corteza prefrontal, todas las funciones cognitivas superiores. Por eso muchas veces, pues yo no sé si han escuchado que dicen que el lóbulo frontal a uno se le empieza a desarrollar a los 20, 25 años. Es por eso, porque ahí acaba nuestro tercer pico de sinapsis. Obviamente de ahí en adelante, pues seguimos aprendiendo, seguimos teniendo procesos de sinapsis, pero no en la medida en que se dan estos 3 picos, como dice acá, en menor intensidad. Entonces acá les hice una grafiquita simplemente como para que vieran el primer pico de auditivo y visual, segundo pico del lenguaje, el tercero que es durante casi que toda la niñez, adolescencia hasta los 25, 20 años y ya. Último paso, entonces la mielinización, acuérdense que la mielina potencia el que viaje el impulso nervioso, tiene sus diferentes momentos, esos sí no son tan importantes como los picos de la sinaptogénesis, pero va hasta la pubertad de esa formación de mielina. Este es fundamental para las habilidades motoras y sensitivas, y lo que les decía ahorita, los oligoendrocitos son los que mielinizan el sistema nervioso central y las de Schwann en el periférico. Entonces, mielinización y sinaptogénesis me ayudan al neurodesarrollo. Entonces uno dice, mejor que tengan mucha sinapsis y mucha mielina y muchas neuronas. Pero esto no puede ser así, hay que regular tanta neurona, tanta sinapsis, tanto de todo. ¿Por qué? Eso, el dicho, el que abarca mucho poco hace, explica prácticamente eso. ¿Por qué? Si yo tengo un montón de conexiones, 1 millón ahí de conexiones de sinapsis, que yo no soy capaz de controlar, pues no estoy haciendo nada. Diferente a que yo tenga 500.000, que sí voy a estar pendiente de que esta haga esta y especializo cada una. Entonces, por eso vamos a tener la regulación del desarrollo neuronal. El primero va a ser la apoptosis neuronal, que como su nombre lo dice, es una reducción por apoptosis, que es muerte celular programada de las neuronas. Entonces, más o menos en el primer mes ya tenemos la regulación, ese primer mecanismo de regulación en el que se hace apoptosis de la mayoría de las neuronas. Porque no me sirve lo que les digo, tener 1 millón de neuronas que no soy capaz de controlarlas porque son un montón de conexiones que no puedo especializar. Y la segunda es la poda sináptica, que se da en la pubertad, y es exactamente lo mismo, simplemente eliminar sinapsis que no funcionan y quedarme con las necesarias.
Listo. Entonces vamos con el desarrollo del encéfalo, cómo se forma como tal el cerebro, que sería el paso de segmentación, este de acá. Entonces nos vamos a devolver un poquito al segundo paso y de cómo se divide para formar el cerebro. Entonces empieza en la semana 4 con la formación de 3 vesículas. Entonces acá teníamos nuestro tubo neural y ese tubo va a formar 3 protuberancias, 3 vesículas, que son el prosencéfalo, el de más arriba, mesencéfalo y romboencéfalo. Y en la semana siguiente, en la semana 5, me va a formar, se va a subdividir el prosencéfalo y el romboencéfalo en otras dos. La única que permanece igual es el mesencéfalo, la segunda vesícula, esa no se subdivide. Entonces el prosencéfalo, primera vesícula, la de más de arriba, se divide en otras dos, que son telencéfalo, el más superior, el diencéfalo, el que sigue el mesencéfalo, que como les dije, no cambia, sigue siendo la misma vesícula primaria, y el romboencéfalo también se subdivide en otras dos y va a quedar metencéfalo, el cuarto, y el último, el mielencéfalo, el quinto. Entonces al final terminamos con 5 vesículas: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, que me van a formar las estructuras encefálicas. Entonces acá simplemente lo que ustedes tienen que hacer es como que imaginarse el cerebro y su recorrido. ¿Qué es lo que queda más arriba principalmente? Los dos hemisferios. Entonces acá tenemos el cerebro con sus dos hemisferios. Si vamos bajando un poquito como en el centro, en el interior, tenemos el tálamo, hipotálamo y la neurohipófisis y los cuerpos espinales y en general. Si seguimos bajando, ¿dónde vamos a llegar? Al tallo, que acuérdense que el tallo está compuesto por estos tres, por el mesencéfalo, el puente con el cerebelo y seguimos con el bulbo y ya de acá sigue la médula. Entonces hasta aquí es donde se forman las vesículas: hemisferios por el telencéfalo, hipotálamo, tálamo, hipófisis por el diencéfalo, el mesencéfalo, que ese nunca cambia, ese desde su inicio es mesencéfalo, el metencéfalo, que me forma puente y cerebelo, y por último el mielencéfalo, que me forma el bulbo. Y hasta el bulbo tenemos la división como tal del encéfalo, sistema nervioso central. Ahí. Bueno, entonces tenemos también unas flexuras, unas curvaturas que se dan, que simplemente su objetivo es morfología cerebral, o sea, que el cerebro tenga la forma que tiene. Entonces tenemos 3 grandes curvaturas: la mesencefálica, que está entre el mesencéfalo, este de acá, y el diencéfalo, que acuérdense que el diencéfalo me forma todo esto de acá, que es tálamo, hipotálamo, hipófisis en general. Entonces esta curvatura, miren que acá se da la primera división para diferenciar. La cervical, que me separa el mielencéfalo, que acuérdense que me da el bulbo, la última partecita, con la médula espinal, que acá ya seguía para abajo. Y la curvatura pontina, que simplemente es para el puente, está por acá, o sea, no importa tanto. Acuérdense de la mesencefálica y de la cervical, y simplemente es para darle la forma que tiene el cerebro. Entonces de acá en adelante, la verdad, les dejo un montón de foticos para recordar. Entonces las primeras 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, se subdividen esta en 2, esta queda igual y esta en otras 2, y quedan acá así. Miren lo que les decía al inicio, el globo ocular sale del cerebro, acá está saliendo de lo que era prosencéfalo la copa óptica, y esto de acá sería la vesícula del cristalino. Entonces todo el ojo sale del cerebro. Acá están las divisiones, acá miren que simplemente seguir el orden, los hemisferios, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, todo lo que acá faltó el mesencéfalo, todo esto acá, hemisferios, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo normal, puente y cerebelo y el bulbo. Es simplemente seguir el orden hacia abajo. Entonces les dejé 1.000.000 de fotos de eso como para que vayan viendo la formación. Obviamente entonces el más importante va a ser el telencéfalo, porque son todos los hemisferios grande, todo lo que es la mayoría de la masa cerebral, que va a tener sus divisiones con su formación de los ventrículos. Acuérdense que todo dentro está tapizado por las células del epéndimo, y acá simplemente todo esto es neuroanatomía, o sea, como que se empiezan a formar las estructuras como tal que tiene el cerebro. Entonces, como para ponernos a ver específicamente paso por paso qué es lo que forman, pues eso ya la verdad es tema de anatomía. Entonces,
tengan grande, lo que forman que les dejen esta tablita. Tanto los lóbulos, pues literal todo esto de acá, que eso es lo más grande. Porque ustedes si se ponen a aprenderse que el cuerpo es estriado, que el núcleo lenticular, esos la verdad son minucias que no importan tanto acá en embrios, ¿cierto? Más foticos, lo mismo del telencéfalo. Entonces acá tenemos un punto de corte con unos días. Hasta la semana 22-23, el cerebro es completamente liso, no tiene ninguna de estas cisuras ni surcos. Esas cisuras y surcos van a empezar a aparecer en la semana 23-24, durante de la sinaptogénesis, que acuérdense que empieza en la semana 20. Que esto simplemente, pues toda esa formación es para que haya más superficie. Miren que no es lo mismo que yo tengo una línea así, que debe medir por ahí 5 centímetros, que esto, que obviamente da mucha más superficie, entonces da más posibilidad de que se formen más neuronas. Acuérdense de cuántos lóbulos son: frontal, parietal, temporal, occipital, y no se les olvide siempre la ínsula, que está acá adentro con el sistema límbico, y pues el cerebelo por eso no es lóbulo. Listo. Entonces seguimos bajando, ya pasamos por telencéfalo, me salté el diencéfalo porque eso, pues las estructuras que les dije. Acá también lo mismo, mesencéfalo no cambia, acá se dan las decusaciones, todo en el mesencéfalo la verdad es mero revoltijo, mero chicharrón. Entonces simplemente tengan en cuenta grande, pues las estructuras importantes, los colículos, que son los superiores que me dan todo lo que es la vía visual, los inferiores el auditivo, y los núcleos que se encuentran acá en el interior, que todos son como coordinación motora y fina. Y ya por último, la médula espinal. Entonces acuérdense que en la formación de las vesículas el punto de corte era el mielencéfalo, que me formaba el bulbo. Ya de ahí en adelante seguía la médula espinal, que es simplemente lo que me sobra de tubo neural. Entonces ella se forma desde el cuarto par de somitas, que ese sería como el punto de corte de donde acaba el mielencéfalo, que es el bulbo, y vamos a tener la división de su zona ventricular, que es esta de acá con los cuerpos, sustancia gris, y la zona marginal con los axones y la sustancia blanca, que acuérdense que eso no cambiaba en el tubo. La ventricular queda con los cuerpos en la mitad y la marginal con los axones y sustancia blanca en la periferia. La que cambiaba era el encéfalo, que tenía que migrar y como que reubicarse. Entonces queda con la misma organización. Acuérdense que las raíces, la dorsal, la que va para atrás, es la que recibe los estímulos aferentes, todo lo que es sensitivo, y todo lo que es raíz ventral son las respuestas motoras, todo lo que son respuestas eferentes. Acá otra comparación, miren lo que me forma: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, y así. Y ya por último, la formación de los pares craneales. Los pares craneales se agrupan en 3 grupos. Los de los arcos faríngeos, que fue lo que vieron para el primer parcial, que el primer arco forma el 5, el segundo el 7, 9 y 10. Entonces va como en orden impar, excepto por el 10. Entonces 5, 7, 9, 10, de acuerdo a los arcos. Los pares craneales especiales, que son el nervio óptico y el segundo, que es el olfativo, que esos son su propio nervio, ellos son prolongaciones del sistema nervioso. Entonces ellos siempre son los especiales, van solitos, y ya simplemente los eferentes somáticos, que son los que sobran, o sea el 3, 4, 6 y 12, diferentes a los de los arcos, 5, 7, 9 y 10, los especiales 1 y el 2, y si sobran es porque son eferentes somáticos. Acá otra vez el neurodesarrollo, acuérdense que está mediada por todo lo que es sinaptogénesis y mielinización. Van a estar otra vez súper importante los 2 mecanismos de regulación, primero la apoptosis y después la poda sináptica. A medida que vamos avanzando, por ejemplo desde los 7 años decimos que tenemos un punto de corte en el que la sustancia gris va disminuyendo porque necesitamos economizar, por así decirlo, la cantidad de neuronas para tener las necesarias y especializadas. Y acá lo mismo, la mielinización, que la sinapsis va disminuyendo a medida que crecemos, aproximadamente hasta los 20-25 años perdemos esos picos de sinapsis, ya simplemente tenemos
una velocidad mucho más disminuida. Y acá les puse como los datos de cómo va creciendo el cerebro. Miren que a los 5 años un niño casi que ya tiene el cerebro de un adulto. Alcanza el 90% de su tamaño que tendrá en la vida adulta. Entonces, los 5 primeros años, súper importantes, primordiales para todo lo que es neurodesarrollo. Vamos para extremidades. ¿Cómo vamos hasta ahora? Estoy muy rápido, vamos entendiendo. ¿Cómo van? No, yo no, todo bien. Listo, acá ya acabamos. Entonces, vamos por extremidades. Este es facilito, acá en adelante ya sí es más cortico. Entonces, ¿cómo se forman las extremidades? Otra vez, la maravillosa cuarta semana. Todo lo que si les preguntan una semana, es la cuarta. Entonces, empezamos con, ustedes han visto cuando uno ve el embrión, el fetico, que tiene unas paticas acá, a los extremos. Esos de ahí son los primordios de las extremidades y las llamamos, son unas yemas, les decimos así, yemas de los miembros. Y son pura células mesenquimatosas porque son estructuras de soporte recubiertas de ectodermo, porque es lo que va a formar más adelante la piel. Entonces, ¿en qué momento se empiezan a formar? Por días, en los miembros superiores son los primeros que se forman, en el día 26-27, seguida de los miembros inferiores en el día 28-29. Miren que es casi que seguido, o sea, es un día de diferencia que se empiezan a formar. Y simplemente son, entonces, yemitas que empiezan a proliferar hacia afuera, formando la extremidad. Entonces al final, en la quinta semana, la yema crece y se termina volviendo una placa. O sea, el bracito crece y al final forma una placa. O sea, literal, como si tuviéramos un pedazo de plastilina y lo estripáramos acá. Entonces queda la plaquita, que acá se van a formar los rayos ópticos, que después me van a formar los deditos. Y lo mismo, miren que siempre primero es todo miembro superior. Las placas de las manos se forman primero y las placas de los pies podálicas se forman una semana después. Entonces tenemos yemas, día 26-27 de los superiores, 28-29 de los inferiores. En la quinta semana se empiezan a formar, como que crecen, proliferan, y en la sexta se forman placa de la mano y en la séptima placa de los pies. Entonces lo que les decía acá, la placa se forma y estos moraditos son los rayos ópticos, rayos ópticos, sí, que me van a formar lo que son los deditos, pero esto es como unas membranas, como si fuera un patico, entonces todo esto está lleno de tejido. Para que se formen los dedos, todo este tejido que está en naranja tienen que entrar en un estado de apoptosis, o sea, todo esto se tiene que degradar para que queden formados como tal los dedos. Y miren que todo es mesénquima, o sea, lo estructural que me forma hueso, tejido, cartílago, recubierto por lo que es ectodermo, que me va a formar la piel. Obviamente ectodermo superficial, porque el otro neuroectodermo es el que formaba sistema nervioso. Y acá no entra nada de lo que es endodermo, porque el endodermo, acuérdense que me forma todo lo que son epitelios. Entonces lo vamos a ver más cuando veamos el sistema digestivo y la formación de otros órganos. Pero acá en extremidades, ectodermo y mesodermo. Entonces acá otra imagencita, las yemas proliferan, van creciendo, se forma una placa, placa de las manos, placas de los pies, los rayos y la apoptosis para que se dividan en sus respectivos deditos. Entonces, ya tenemos la formación, la extremidad formada, pero cuando se forma queda como ubicado raro. Vamos a tener el codito hacia afuera, esto es una manito con el codo hacia afuera, así. Y también las rodillas para afuera. Entonces, se tienen que acomodar. ¿Y cómo se van a acomodar? El codo, si está de lado, yo necesito que quede atrás, porque si ustedes miran en posición anatómica, el codo está hacia atrás. Entonces, él gira 90 grados hacia lateral, hacia afuera, para que el codo quede ubicado hacia atrás. Tan, 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 acá sí. Diferente a la rodilla, que está pues como hacia los laterales, como si ustedes se pararan y abrieran los pies y quedara la rodilla para afuera. Entonces, ¿cómo se tienen que ubicar? ¿Dónde está la rodilla normalmente? Hacia adelante. Entonces, gira también 90 grados, pero hacia el frente o hacia medial, más fácil, hacia la línea media internamente, para que la rodilla ya quede acá ubicada donde tiene que estar y el codito quede atrás donde tiene que estar.
Súper importante en esa rotación de las extremidades también me va a dejar ubicada los músculos. Entonces, cuando yo roto hacia lateral los brazos, me van a quedar ubicados los flexores hacia adelante y los extensores hacia atrás. Mientras que, como acá la rotación fue hacia el otro lado, hacia medial, va a quedar también todo al revés. Los extensores hacia adelante y los extensores hacia adelante y flexores hacia atrás. Entonces miren que aparte de dejarme todo en posición anatómica, también me organiza dónde quedan ubicados los grupos musculares. Acuérdense que tenemos acá más adelante cuando les explique todo lo que es sistema esquelético, que tenemos un esqueleto axial que va, desde el cráneo hasta la pelvis. Esto porque no raya, allá sí. El cráneo hasta la pelvis, todo lo que está en amarillito, y el apendicular, que son todas las extremidades. Ya les voy a explicar todo esto de osificación, pero cuando hablemos de esquelético. Entonces, anomalías súper importantes, mega pregunta del profe, estas tres. Esto es pregunta fija, se los puedo asegurar. ¿Qué anomalías puede haber en la formación de las extremidades? Amelia, que es una ausencia completa de la extremidad. O sea, me va a faltar desde acá del hombro el bracito y desde la pelvis me va a faltar el pie. Si es una ausencia parcial, o sea, miren que acá tiene un pedacito de piel bebé, se va a llamar meromelia. Y si tenemos ausencia de las 4 extremidades, vamos a tener lo que es la focomelia, las 4. Entonces, la meromelia, que es la ausencia parcial de una extremidad, va a tener unas subdivisiones. Tenemos, por ejemplo, la ausencia del radio, es que no se formó pues el radio, o puede también haber una ausencia de la ulna. La mano hendida, que miren que acá simplemente se formaron 2 radiaciones y no las 5 como se tenían que formar, entonces queda como una mano como en pincita, una mano hendida. La braquidactilia, que es que la falange distal va a ser más cortica. Miren que acá la falange es más cortica, entonces se ve un dedo mucho más pequeño. También está la sindactilia, que es que no se dio la apoptosis de esa membrana interdigital, entonces quedan fusionados los dedos. O también está la polidactilia, que son múltiples dedos, o la sinpolidactilia, que es una mezcla de los dos. Miren que acá hay una fusión, una sindactilia y una polidactilia porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos. Esto está fusionado. Importante en cuanto a las sindactilias, casi siempre me van a afectar los dedos 2 y 3. Miren que justo acá se dio esa regla, el segundo y el tercero, perdón, el tercero y el cuarto de la mano y el 2 y el 3 del pie, que sería, se estarían fusionados por acá, segundo y tercero y cuarto en la mano. Ahora vamos por todo lo que es el esqueleto. Entonces, ¿de dónde se va a formar el esqueleto? Tenemos que irnos a lo que son las somitas. Esas somitas son agrupaciones, son esas bolitas que vemos aquí a la par, alrededor, sí, al ladito del tubo neural. Son reagrupación, un bloque prácticamente de mesodermo paraxial. Acuérdense que el mesodermo se divide en un montón de subdivisiones. Entonces acá sí nos vamos a enfocar en una que es el mesodermo paraxial. Y ese mesodermo paraxial, que sería todo este que está aquí, que les estoy señalando, se va a subdividir en digamos que tres materias, por así decirlo. El esclerotomo, que es este de acá rojito, que me va a formar todo lo que es estructura, entonces va a formar cartílago, hueso, fibroblasto. El miotomo, que es este naranjita de acá, que como su nombre lo dice, me va a formar músculo. Y el dermatomo, que me va a formar piel. Por lo general, el dermatomo y el miotomo son uno solo. Miren que justo están súper pegados. Entonces uno lo denomina de una vez dermatomiotomo con el esclerotomo. Piel y músculo con hueso y cartílago. Entonces miren que en ese paquetico, todo este paquetico es una somita. Tenemos la materia para crear todo, hueso, piel y músculo. Entonces ellas empiezan a aparecer más que todo al final de la tercera semana, inicios de la cuarta, y tenemos un total de somitas de 42, 44 pares que se forman al lado y lado del tubo neural. Y de ahí es que vamos a tener la formación del sistema osteomuscular y esquelético, pero ya les digo de qué partes.
Entonces, acá está lo que les acabo de explicar, se los dejo copiaditos, citodiferenciación, que el dermatomiotomo, el miotomo y el esclerotomo, que es lo que forman. Entonces, vámonos para lo más arriba, la formación del cráneo. El cráneo se divide en dos, neurocráneo, que es toda la calota, toda la bóveda craneal, que como su nombre lo dice, me protege el cerebro, entonces toda la parte de arriba. Y el viscerocráneo, que es todo lo que es rostro. Entonces, neurocráneo, este de acá, la calota, es un hueso que va a tener dos tipos de formaciones. Los huesos tienen dos tipos de formaciones, la cartilaginosa o endocondral y la intramembranosa. ¿Cuál es la diferencia? La intramembranosa es una formación de hueso directa, o sea, el hueso no pasa por ninguna etapa, sino que de una las células se diferencian a osteoclastos y eso, pum, de una hueso. Y se da más que todo en los huesos planos, occipital, parietal, frontal, esfenoidal, Y el otro tipo de huesos que se forman en el neurocráneo son los huesos cartilaginosos con osificación endocondral. Su nombre lo dice, condral viene de cartílago. Entonces son huesos que vienen de una placa de cartílago. No pasan de una a formar huesos, sino que primero pasan por el cartílago y después se vuelven hueso. ¿Qué me permite esto más adelante? Por ejemplo, en los huesos largos me permite crecimiento. Esta osificación intramembranosa se formó el hueso y así quedó. Esta me permite crecimiento. Entonces, ¿qué huesos vamos a tener con osificación endocondral en el neurocráneo? Esta parte de acá, la apófisis estiloides, que es esta de acá, la lámina cuadrilatera del esfenoides, que pues no se ve acá, pero es interna, y la superficie basilar del occipucio por acá. Eso en cuanto a neurocráneo. Del cráneo, cuando se forman los huesos, uno no nace con los huesos totalmente fusionados, nacemos con lo que conocemos como las suturas y las fontanelas, que ellas la función que tienen es darle espacio para que se expandan y crezca el encéfalo, porque el cerebro no nace con el tamaño que es. Miren que les dije que apenas a los 5 años es que alcanza su 90% de crecimiento total, y las fontanelas, que es un súper espacio que me va a permitir mucho más esa expansión. Entonces, de las fontanelas, pues tenemos dos. La anterior, o miren que tiene formita de rombo, la romboidal, que se cierra a los 18 meses. Esta se cierra tardecito. ¿Por qué? Porque pues la parte delantera casi que comprende todo el encéfalo. Miren que todo esto necesita mucha expansión, mucho crecimiento. Y la otra es la fontanela posterior, que también se le conoce como triangular o lambdoidea, que se cierra a los 2-3 meses, se cierra súper rápido y no, ya, hasta ahí. Y tengan en cuenta el nombre de las suturas, la coronaria, sagital, esta de acá la frontalometopica, la lambdoidea, occipital, como para nombrarlas. Entonces, miren que un niño alcanza su potencial de crecimiento casi que a los 5 años, muy tarde. Entonces, si se cierran antes de tiempo, pues va a ser un problema porque se fusionan todas estas suturas, se cierra todo eso y pues eso ya es fijo, es hueso junto, entonces no me va a permitir, sí, no me va a permitir el crecimiento. Se me olvidó mencionarles otra función, el que esto esté desarticulado, como por así decirlo, también ayuda a que pase más fácil por el canal de parto el bebé, ¿cierto? Entonces, volviendo a lo que les decía, si se cierra muy rápido, vamos a tener lo que llamamos una craniosinostosis, que son el cierre temprano de las suturas, que es un problema porque, miren, no va a tener ya espacio para crecer. Y dependiendo de cuál se cierre, pues vamos a tener una presentación. Entonces se cierra la sagital, que era la de acá de la mitad, vamos a tener un escafocéfalo. Si es la coronal, que es esta de acá, vamos a tener un neoxicéfalo. Si eso es la sutura frontal o la metópica de acá adelante, un trigonocéfalo. Y si es una fusión asimétrica, se cierra una, se cierra otra, así desvariado, vamos a tener un plagiocéfalo. Es que lo vean, lo identifiquen y lo nombren dependiendo de qué sutura se cerró. Obviamente las más importantes son estas tres porque esta asimétrica es muy poco común. Seguimos con, entonces ya vimos todo lo que es neurocráneo, todo lo que es la calota, seguimos con viscerocráneo. Aquí, igual que en el oído, vamos a repasar arcos faringios. Los arcos faringios me forman todo lo que es el rostro. Entonces, acá no entran tanto las gomitas, sino los arcos. Entonces, todo lo que es mandíbula, maxilar, cigomático, casi que toda la cara es formada por el primer arco.
ayudada un poquito por el segundo, que miren que me da un pedacito de la apófisis maxilar, el estribo. Él alcanza a ayudar a formar el asta menor delioides, pero entonces el principal, el que más nos importa y el más importante para la formación del viscerocráneo, todo lo que es el rostro, es el primer arco, súper importante primer arco con ayuda del segundo. Entonces, el neurocráneo por las somitas y el viscerocráneo, la cara, por los arcos. Vamos entonces por la columna vertebral, seguimos bajando. Pues columna vertebral obviamente es puro hueso, entonces el principal va a ser la parte del esclerotomo del somita, es decir, todo lo que me forma hueso, y eso se los explico más fácil acá con esta imagen. Entonces tenemos acá un bloque somita, un bloque de somita, un bloque de somita. Esa somita se va a dividir en dos, una porción caudal, que es la de abajo, y una porción craneal, que es la de arriba. Entre esas dos somitas, su parte inferior y la parte superior de la próxima se van a fusionar. O sea, estas dos se juntan, como se ve acá, y esta pues se debió haber fusionado con la que teníamos arriba, y esta parte se va a fusionar con el somita que sigue. Esta es con esta con esta y esta con esta. Miren que entonces pues se tienen que separar acá. Entonces se separa para formarse con la de arriba. El espacio que queda, que es este de acá, van a ser más adelante los discos intervertebrales, que es puro mesodermo que sobró, mesénquimo, que simplemente los espacios que quedaron cuando se fusionaron las porciones caudales y cefálicas de los somitas. Entonces, acá todo lo que va a ser rojo es la vértebra, lo amarillo que es el espacio que queda va a ser disco intervertebral. Esto de acá, azulito, es el tubo neural, que ya vimos que si por acá estamos en columna, todo esto es médula. Y esta, que es la notocorda, que acuérdense que eso lo veíamos en las primeras monitorías, que es literal el director de la orquesta, él da un montón de señales para dirigir los procesos embriológicos. La notocorda va a quedar rodeada por estas vértebras. Entonces, eso al final va a quedar en toda la mitad y es lo que vamos a conocer como el núcleo pulposo. Entonces, si ustedes miran una vértebra como tal, adentro tiene lo que es el núcleo pulposo, que era la notocorda. Seguimos con las costillas y el esternón. Entonces las costillas también se forman por las somitas, por el esclerotomo. Por el esclerotomo, pero acá no es full hueso. Acuérdense que las costillas no son hueso hasta el final, sino que llegan hasta una parte en el que son cartílago. Entonces salen de atrás, de donde se formó la columna, y se tiran hacia adelante hasta cierto punto, y se diferencian entonces después a cartílago para terminar de formar pues la porción final de las costillas, que ustedes saben que es cartílago. Entonces eso es fácil, simplemente es proliferación hacia adelante del esclerotomo y se va a diferenciar en cierto punto en cartílago. Diferente a lo que es el esternón. El esternón no viene de las somitas, viene del mesodermo lateral, o sea, de otro tipo de mesodermo. Y es simplemente, se forman dos protuberancias pues en el centro del pecho donde tienen que formarse el esternón y simplemente se fusionan. Entonces esto me lo entienden acá. Tenemos ectodermo, toda esta parte de acá. Acuérdense que las capas terminales se dividen en tres. Ectodermo, la más superficial. Mesodermo de la mitad, que en este caso estaría en rojo. Y endodermo, lo más interno, que me va a formar epitelios. Ya con el ectodermo vimos que se formó sistema nervioso. Con el endodermo más adelante vamos a ver que se va a formar todo lo que es epitelios, súper importante para el sistema digestivo. Y el de la mitad del mesodermo, ese se va a dividir en varios. Entonces acá tenemos el mesodermo paraxial, que todo esto de acá, paraxial, acuérdense que son las somitas, con sus tres divisiones, dermatomo, miotomo y esclerotomo. También tenemos el mesodermo intermedio, que es este de acá. Entonces acá hay un mesodermo, acá hay otro, y por último tenemos el mesodermo lateral. De este lateral, este de acá, va a salir el esternón, mientras que el resto de estructuras que les estaba mencionando ahorita, las costillas, la columna, van a salir de las somitas, que es mesodermo paraxial, este de acá. El intermedio no lo hemos visto, no nos interesa, y el lateral es donde salen las costillas. Entonces, perdón, del lateral sale el esternón. Entonces acá se ve súper bien. Las costillas vienen de atrás hacia adelante, de las somitas, mesodermo paraxial, mientras que el esternón
se forma, donde tiene que estar como dos bandas de mesodermo lateral, el más externo, este de acá, y simplemente van viajando y se van fusionando hasta formar el esternón, y acá es donde terminan las costillas fusionándose. Vamos también con, listo, entonces con el esqueleto apendicular, las extremidades. Acá pasa lo mismo, no viene el esclerotomo, no viene las somitas, viene también del mesodermo lateral. Entonces, ¿qué forman las somitas? Todo el esqueleto axial menos el esternón. ¿Qué forma el mesodermo lateral? Huesos de las extremidades y sí el esternón. Listo. Y en cuanto a músculo y piel, del cuello para abajo, si todas las somitas me forman músculo y piel, pero de arriba, acuérdense que vienen de los arcos faringios. Cuello y cara, todo lo que es piel y músculo, más que todo de la cara, viene de los arcos faringios. Entonces, veamos cómo se forman los huesos de las extremidades. Salen del mesodermo lateral, empiezan más que todo en la quinta semana, los huesos mesenquimales. Acuérdense que los huesos mesenquimales son los que tienen osificación intramembranosa. Después siguen en la sexta semana con los moldes óseos y la condrificación. Entonces, todo esto es osificación endocondral. Y pues sí, o sea, todas estas van a tener su plaquita de cartílago que me va a permitir el crecimiento. O sea, esa placa de cartílago permite que el hueso crezca y crezca y crezca. Porque si los huesos tuvieran esa osificación que es intramembranosa, que es de uno hueso, pues uno nacería con las extremidades de bebé y así se quedaría. Listo. Entonces acá tenemos dos diferenciaciones, tenemos dos centros de osificación. Cuando somos fetos en la semana 12, ese centro de donde sale y empieza a crecer es en la diáfisis, en la mitad, pero ya en el nacimiento son los centros secundarios que son en las epífisis, o sea, el que conocemos normalito, que ustedes han visto en anato y en toda parte, que los centros de crecimiento están aquí, entre la epífisis y la metáfisis, antes estaba acá en la diáfisis. Entonces, este de acá es el cartílago que me va a ayudar a crear hueso para que crezcan como tal las extremidades. Cuando se cierran las fisis, pues la verdad, esto es muy debatido y también depende de muchas personas y de muchos factores. Pero grande, se tiene que, las niñas se les cierran a los 15 años y los hombres hasta los 18. Pero obviamente hemos visto que es un poquito más alta la edad. Esto, la verdad, son como datos viejos y lo que les digo varía mucho. Una niña, por ejemplo, que se le demore en llegar la menarca porque las hormonas son súper influyentes también en el crecimiento, pues es una niña que va a crecer más porque tuvo una menarca retardada. Entonces vamos con las articulaciones. ¿Cómo se forman las articulaciones? Todo va a depender de qué tipo de articulaciones es. Entonces, tenemos la formación del hueso. Él es un hueso que va creciendo como un bloque, Acuérdense que viene de mesodermo lateral y dependiendo de la articulación va a suceder algo. Entonces tenemos las articulaciones móviles y sinoviales. Esas generan una interzona, o sea, literalmente se parten, se dividen y me forman esta zona que sería todo lo, si por ejemplo estamos hablando de la rodilla, todo lo que sea la cápsula articular, para que sea una articulación completamente móvil. Si estamos hablando de las semimóviles, que son cartilaginosas, esa interzona no va a ser que literal se parte y me separa dos huesos, sino que simplemente va a formar ese cartílago. Entonces, por ejemplo, acá están las vértebras con los discos intervertebrales, que se unen los dos huesos por un cartílago y se mueve un poquito, pero no es como que haya vértebra súper dividida por un espacio como en la rodilla, no, es unida por un cartílago. Y por último, las no móviles, que son tejido conectivo denso, como lo son por ejemplo las suturas craneales, que ellas se unen, pues en algún momento hubo una articulación y se sellan con un tejido denso. No quedan móviles porque no hay ni cartílago ni hay una cápsula. ¿Qué malformaciones puede haber de lo que hemos estado hablando? Entonces está la encefalia, que son defectos del cierre del tubo. Acá no se cerró el tubo y pues no se formó el encéfalo, que si acá estamos hablando de todos los hemisferios, estaríamos hablando de que no hubo una formación del telencéfalo, pero todo eso son defectos de cierre del tubo. La condroplasia, lo que les decía ahorita que podría pasar si no se da esa osificación endomembranosa, esto pues es lo que conocemos con enanismo y se cree que ellos tienen un gen que es el
GFG3, algo así, que ese gen lo que hace es que me detiene esa osificación endocondral muy tempranamente. Entonces son personas que se les cierra la fisis y no se siguen creciendo los huesos porque ese cartílago que era la base del crecimiento del hueso se cerró, no funcionó más. Ahí en la condroplasia, pues es una enfermedad con un espectro. Hay gente que pues no es tan pequeña, por así decirlo, y hay otras que son presentaciones muy graves, como por ejemplo la displasia tanatofórica, que es la forma más grave y es todo en el cuerpo está súper pequeño. También está el síndrome de Marfan, que son alteraciones del tejido conectivo, son lo contrario a la condroplasia, son niños con exceso de tejido conectivo, entonces son súper elásticos, súper largos, pues así como se ve en la foto. Y por último, los pectum, que están relacionados con el esternón, dependiendo de cuándo se fusionen, cómo quedan. Si quedan hacia adentro, como que esa fusión sea interna y queda cóncavo, vamos a tener un pectum excavatum o un tórax hendido. Diferente así se fusionan y quedan como prominencia hacia afuera, que sería un pectus carinatum o tórax en quilla de barco, que es simplemente el carinatum hacia afuera y el excavatum hundido. Sistema muscular, acuérdense que todo del cuello para abajo y lo que no sea cara está formado por los dermomiotomas, que es esa porción muscular y de piel del somita, diferente al esclerotomo, y ya ellos simplemente van creciendo, van proliferando y van formando los diferentes músculos, diferenciándose en lo que tienen que diferenciarse para formar todo lo que son las fibras. Acá tenemos la disposición funcional de los miotomas, cómo se dividen. Entonces, en los músculos del cuello y de la columna vamos a tener dos grandes divisiones. La epaxial, que son los músculos extensores. Epa suena a epi, mirar para arriba. Entonces, si yo extiendo la cabeza, miro para arriba. Y la otra, la hipoaxial, que son los músculos flexores. Pues si yo miro para abajo, hipo, estoy flexionando la cabeza. Eso en cuanto a los músculos del cuello para arriba. Ya para abajo sí cogen el nombre de la sección. Entonces, los miotomas torácicos, todos los flexores del tronco, los lumbares, todo el cuadrado lumbar y zona lumbar, los acrococcígeos, ya el diafragma pélvico. Importante, no les había mencionado los somitas, los 7 primeros, que son todos los de la cabeza y cuello prácticamente, no se llaman como tal somitas, sino somitómeros, que son especializados para todo lo de la cabeza y nuca, porque lo del rostro, acuérdense que es arcofaringio. Ya el octavo para abajo se llama somita normal. El somitómero son todos los craneales. Bueno, esta tablita se las dejo por aquí, pues como para saber qué tipo de músculo, pues depende del tipo de músculo, qué origen embrionario tiene. Sí, es como para que le pegue una leidita, pero no se les preguntan tanto la verdad. Las anomalías que pueden haber, las más importantes son estas dos, la distrofia muscular de Duchenne, que es una debilidad muscular marcada por ausencia de un gen que me forma la distrofina. Entonces no vamos a tener distrofina, entonces vamos a tener degeneración muscular progresiva, y el síndrome de abdomen en ciruela paya, en el que no vamos a tener formación de los músculos abdominales, entonces se van a ver literal los intestinos pegados a la piel. Entonces es un defecto de la pared abdominal y la distrofia muscular de Duchenne. Y ya por último, supuestamente esto no les entra en el quiz, pero pues miren que es una diapositiva. La formación de la piel también es una tablita que les dejo. Principalmente, ¿qué forma la piel? El ectodermo superficial, que era la otra subdivisión de ectodermo, y parte del mesodermo, el de las somitas, que me ayuda a formar piel y anexos. Y ya por último, ¿qué trastornos puede haber en la piel? Los principales son estos tres: el síndrome del Arlequín o la ictiosis, que es una queratinización excesiva. Vamos a tener obviamente presentaciones muy graves como las de estos bebés, que son literal como si fueran cubiertos de cera, es la piel súper dura, o las más leves, que son pues la ictiosis como tal, que se ven como si son niños que estuvieran muy peladitos. También está el vitiligo, acuérdense que esto es destrucción de los melanocitos, entonces van a tener zonas hipopigmentadas. Y el albinismo, que les mencionaba que era uno de los defectos en la migración de las células de la cresta neural, entonces no viajan los melanocitos, no hay donde pigmentar ni en los ojos, ni en el pelo, ni en la piel, y vamos a tener el albinismo, porque no hay melanocitos, no hay melanina, no hay pigmento. Y estos de acá, que no son como tal malformaciones, sino dos
dos cosas como tal que hay en la piel. El lanugo, que es como tal un vestigio de la evolución, pues somos mamíferos, venimos de los mamíferos, entonces los mamíferos tienen pelo, entonces nacemos con una capita de pelo más que todo por termoprotección. Y la dermis gaseosa, que es una sustancia blanquecina y lipídica que me protege al bebé al momento del nacimiento para que no se irrite por el líquido amniótico y para que esté lubricado para que pase por el canal de parto. Y listo, niñas, yo creo que eso es todo porque pues este no les entra como tal ahorita en el quiz. Entonces, pues si quieren yo les dejo las diapos, esto ya es para cuando tengan el parcial, pero eso por allá es el 13 de abril, entonces todavía tienen tempito y podríamos hacer otra monitoría de esto para verlo más a fondo. Y me parece mejor que lo vean primero en clase y mejor que lo repasemos aquí. Entonces yo creo que eso ya sería todo. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Lo que quieran. No, está todo súper bien, No, muchas Isa, gracias. De casualidad, ¿tú súper nos puedes enviar las bien. Muchísimas diapositivas? gracias. Sí, claro, ya mismo. Y también se lo había dicho ahí al inicio, les voy a pasar unas diapos de resumen de esos artículos, como para que lo vean también ahí por encimita. Esas sí son súper corticas, ya se las voy a mandar. Y cualquier Vale, duda, muchas me gracias. avisan. Listo, niñas. Gracias, Isa. Entonces estoy Chao. pendiente. Gracias, hasta luego. Con gusto. Ay, niñas, antes